Hola a todos, en este video vamos a aprender a graficar formas o spline. Las formas son objetos 2D generados a partir de una o varias líneas, curvas o rectas. El programa incluye dos tipos de formas, spline y NURBS curvas. En spline incluye los siguientes tipos de objetos: línea, círculo, arco, polígono, texto, huevo, dibujo libre, rectángulo, elipse, corona, estrella, hélice y sección. En el panel Create, pulsa el botón Iniciar forma nueva y selecciona Line. Pulsando en un visor, preferentemente Top, se crea la spline punto a punto. Si mantienes pulsando el botón izquierdo del ratón y se desplaza, la spline se curva en ese vértice y deja de ser angulada. Si te equivocas, puedes retroceder ese paso con la tecla retroceso y reanuda la creación de otro punto. Para terminar la creación, pulsa el botón derecho. Para que la forma sea cerrada, debes terminar el punto en el vértice desde donde comenzaste en la spline y coloca así al mensaje. Tipos de vértice. Una vez creada la spline, hay que retocarla seleccionando la pestaña Modify. Las splines se componen de vertex, segment y spline. Nótese que el primer punto del spline es un cuadrado. Existen 4 tipos de vértices para construir un spline. Bezier corner, que crea una curva manipulable o ajustable a través del vértice, haciendo que la dirección de la magnitud de la tangente de la curva se definan independientemente para cada lado del vértice. Corner o esquina, que produce segmentos lineales tanto al entrar como al salir del vértice. Smooth o suavizado, que crea una curva a través del vértice donde la cantidad de curvatura es igual a ambos lados del vértice y se obtiene una superficie más alisada. Bezier, que crea una curva a través del vértice con una tangente ajustable y los cambios realizados en la dirección y longitud de las asas se aplica en igual forma para ambos lados del vértice. Vamos a ver cómo actúa la spline al convertir en determinado tipo de vértice. Seleccionamos todos los vértices y hago clic derecho y aparece el menú Quad con las opciones para convertir a un tipo de vértice determinado. Doy clic sobre Smooth o suavizado y vemos que el spline se desliza de manera suave a través de los puntos. Ahora voy a convertir los vertex en corner. Ahora veremos algunos aspectos relativos a la creación de spline que son comunes a todos los tipos de objeto. Quad Auto permite crear objetos en la superficie de otros de manera automática, mediante la generación y activación de un plano de construcción temporal basado en las normales de la cara seleccionada. Start New Shape o iniciar forma nueva. Una forma puede contener una sola spline o varias splines. Cuando activas la casilla, el programa crea un objeto de forma nuevo para cada spline que cree el usuario. Si la casilla no está activada, se añaden spline a la forma actual hasta que presione el botón Iniciar forma nueva. Ahora veremos la interfaz de persianas comunes, que son renderizado de spline, interpolación y persiana de selección. Renderizado de spline. Las splines son objetos renderizables. Basta con activar Enable y Renderer y definir thickness o espesor y luego hacer render en la tecla F9. Enable in Renderer o activar en renderizador. Elijo esta opción para definir el grosor, los lados y los ángulos del renderizador. Si no activo esta opción, al hacer render, las formas de spline no saldrán porque no tienen volumen. Enable Viewport o activar en visores. Al marcar esta opción, puedo definir el grosor, los lados y el ángulo del visor. Solo se activa cuando Use Viewport Setting está activada. Use Viewport Setting o usar parámetros de visor es para definir parámetros de renderización distintos para el visor. Generate Mapping Coordinates
o generar coordenadas de mapeado. Es la forma en la que el material envuelve el objeto. La coordenada U envuelve el grosor del spline y la coordenada B se mapea a lo largo de la longitud del spline. Real World Map Size o tamaño del mapa del mundo real. Utiliza este mapeo para el tamaño de los mapas. Viewport Render es para definir los valores para los visores y render. Radial muestra el spline como un objeto 3D con una sección transversal circular. Thickness es el grosor que especifica el diámetro. Slide o lados es el número de lados de la malla spline en los visores o en el renderizador. Ejemplo, si coloco 4, se produce una sección cuadrada. Angle o ángulo ajusta la posición de rotación de la sección transversal en los visores o en el renderizador. Rectangular muestra el spline como un objeto 3D con una sección transversal rectangular. Length es el largo, width es el ancho, angle es el ángulo de rotación y aspect bloquea la relación de alto y ancho. Auto Smooth suaviza la malla según el umbral definido. Threshold o umbral especifica el ángulo del umbral en grados. Las caras que tengan un ángulo menor al umbral serán suavizadas como una única superficie y las que tengan ángulo mayor tendrán distintos grupos de suavizado. Twist Correction o corrección de torsión, cuando está activado, corrige cualquier giro creado entre el primer y el último vértice después de ajustar Bezier en las splines cerradas. Cap o tapa habilita el límite de las splines renderizables. Al deshabilitar esta opción, los extremos del spline no tienen tapa. Capping Option Group o grupo de opciones de tapa. Quad Cap, que es un cuadrángulo de tapa que permite crear un final limpio para crear operaciones como Open Subdi, Turbo Smooth y Mesh Smooth. Segment, que establece el número de segmentos en cada tapa, y esfera, que redondea progresivamente las tapas. Más segmentos, más suave es la esfera. El valor de 1 es una esfera perfecta y en el valor de 0 es una tapa plana. El parámetro interpolación nos indica la cantidad de segmentos del spline. Todas las curvas del spline se dividen en líneas rectas que aproximan a la verdadera curva. El número de divisiones entre cada vértice del spline se denomina step o pasos. Más step, más uniforme es la curva. Step o pasos. Los pasos del spline se pueden definir de manera automática al activar adaptativa o se pueden especificar de forma manual. El método de creación nos permite especificar distintos métodos para crear un spline. Las opciones del método de creación del spline línea podemos escoger cómo controlar el tipo del vértice. En Initial Type se establece el tipo de vértice cuando hago clic en la ubicación del vértice. Tenemos Corner, la spline en lineal a ambos lados del vértice. Smooth hace una curva no ajustable a través del vértice y la curva se genera por el espacio entre los vértices. Tipo de arrastre. Define el tipo de vértice que se crea al arrastrar un punto del vértice. Tenemos Corner, Smooth y Bezier, que produce una curva suave y ajustable. La curva y la dirección de la curva se crean arrastrando el mouse en cada vértice. En la persiana Keyboard Entry o entrada de teclado, podemos introducir valores exactos para las dimensiones y la posición de los objetos. El Keyboard Entry es diferente en la línea. Se introducen los valores de teclado agregando vértice a la línea hasta dar clic en cerrar o finalizar. Add Point agrega un nuevo punto a la línea en las coordenadas X, Y, Z. Para cerrar la forma, consiste en agregar el segmento al final entre el vértice primero y el vértice más reciente. Finalizar, finaliza el spline sin cerrar. Persiana de selección. Al acceder al panel Modificar con una spline seleccionada, se halla en el nivel Objeto, donde tiene acceso a varias funciones. Es posible cambiar de un nivel de subobjeto a otro. Estos subobjetos son vértices, segmento y spline. El grupo Selecciones con nombre
tenemos copy o copiar, que incluye una selección con nombre en el buffer de copia, paste o pegar, que pega una selección con nombre del buffer de copia, look handle o bloquear asas. Utiliza los controles de bloquear asas para transformar varias asas de tipo Bezier y esquina o Bezier corner de forma simultánea. Semejantes. Al mover un asa de un vector entrante, todos los vectores entrantes de los vértices seleccionados se mueven simultáneamente. Igual sucede con la asa de tangente de salida de un vértice, se mueve dicha asa en los vértices seleccionados. Todo, al mover un asa, se mueven todas las asas de la selección, estén o no partidas. Esta opción sirve para mover ambas asas al seleccionar un vértice tipo Bezier corner. Area Selection o selección de área permite seleccionar todos los vértices automáticamente dentro de un radio determinado del vértice que eliges. Haz clic, selecciona el vértice, coloca el radio en la casilla de la derecha. Segment End o fin de segmentos. Sirve para seleccionar un vértice designando un segmento. En el subobjeto vértice activa y selecciona un segmento cerca del vértice que desea seleccionar. El cursor cambia a una cruz encima del segmento. Presiona Control para añadir elementos a la selección. Select by o seleccionar por. Sirve para seleccionar vértices en el spline o segmento seleccionado. Primero selecciona un spline o segmento en el subobjeto spline o segmento, luego activas el subobjeto vértice y presionas seleccionar por antes de elegir el spline o segmento. Los vértices del spline o segmento elegido se seleccionan. Grupo presentación, show vertex number o mostrar número de vértice. Si está activado, se muestran los números del vértice junto a los vértices del spline seleccionada. Only selected o solo seleccionados. Si está activado, el número o números de vértices solo aparecen junto a los vértices seleccionados. Información de selección actual. Es un texto que indica el número de subobjeto, o sea, de los vértices o segmentos. Primero aparece el número del spline y luego el número del vértice o del segmento, dependiendo de cuál subobjeto tenga seleccionado. Al seleccionar el spline o el subobjeto spline, primero se muestra la línea, el número del spline seleccionada y luego el número de vértices que contiene. Use Soft Selection. Usar selección suavizada. Cuando está activada, 3D Max aplica una deformación de curva en el spline a los subobjetos no seleccionados. Edge Distance, distancia de borde. Cuando está activada, limita la región de selección suavizada al número especificado de bordes entre el lugar seleccionado y la extensión máxima de la selección suave. La región se mide en distancia al borde y no en espacio real. Fall off o distancia desde el centro hasta el borde de una esfera que define la región. Más alto el valor, se consigue una pendiente gradual según la escala de la geometría. Pinch. Sube y baja el punto superior de la curva a lo largo del eje vertical. Establece la curva relativa de la región. Cuando es negativo se produce un cráter en lugar de punto. El valor 0 produce una transición suave. Bubble. Expande y contrae la curva a lo largo del eje vertical. Establece una amplitud relativa de la región. 0 para pinch y 1 para bubble produce una curva suave. Ahora veremos la interfaz persiana geometría con el grupo refinar y el grupo presentación. Ahora vamos a ver la persiana geometría de los vértices. Tenemos New Vertex Type, que establece el tipo de vértice para los nuevos vértices creados cuando copias segmentos y spline o nuevos vértices creados.
Create Line o crear línea añade más spline al objeto seleccionado. Haz clic derecho o presiona crear línea para activarla. Break o partir divide un spline en el vértice o vértice seleccionado. Seleccione uno o más vértices y presione partir para crear división. Attach o asociar. Asocia otras spline de la escena a la spline seleccionada. Elige el objeto que desea asociar al objeto de spline seleccionado. Luego, el objeto que se asocia también debe ser un spline. Reorient o reorientar. Si está activado, la spline asociada se reorienta para que su sistema de coordenadas local de creación se alinee con el del spline seleccionada. Attach múltiple o asociar múltiples. Al hacer clic, el cuadro de diálogo Asociar múltiples muestra una lista de todas las demás formas de la escena. Selecciona las formas que vas a asociar al spline editable actual y presiona Aceptar. Cross Section o sección transversal. Crea una jaula spline a partir de formas de sección transversal. Haz clic sobre Cross Section, selecciona una forma y luego otra y se crea un spline uniendo la primera forma a la segunda. Grupo Refinar. Son para crear redes de spline que se utilizan con el modificador superficie. Refine o refinar. Permite añadir vértices sin alterar los valores de curvatura del spline. Connect o conectar. Si está activado, crea un subobjeto de spline nuevo de conectar los vértices nuevos. Si ha terminado de añadir vértices con la función refinar, conectar realiza una copia individual de cada vértice nuevo y conecta todas las copias a una spline nueva. Activar conectar antes de usar refinar es para activar cualquier combinación de las siguientes opciones. Lineal, si está activado, convierte en lineales todos los segmentos del spline nueva por medio de vértices de esquina. Si está desactivado, los vértices utilizados para crear spline nuevas son suavizados. Enlazar primero hace que el primer vértice creado en una operación de refinamiento se enlace al centro del segmento seleccionado. Cerrada, si está activada, conecta los vértices primero y último del spline nueva para crear un spline cerrada. Si está desactivado, conectar siempre crea un spline abierta. Enlazar último hace que el último vértice creado en una operación de refinamiento se enlace al centro del segmento seleccionado. Weld o soldar convierte dos vértices finales o vértices adyacentes de la misma spline en un vértice único. Acerca dos vértices finales o adyacentes, seleccione y presione soldar. Deben estar los dos vértices dentro de la unidad de distancia del contador. Connect o conectar. Conecta los vértices finales creando un segmento lineal. Presione el botón conectar, señale el vértice final hasta que el cursor se haga una cruz y después arrastre de un vértice final a otro. Insert o insertar. Inserta uno o más vértices creando más segmentos. Designe cualquier punto de un segmento para insertar un vértice y asociar al ratón a la spline. Y añade el vértice con un clic. Con un clic se crea un vértice de esquina y arrastrando se crea un vértice suavizado Bezier. First o primero. Especifica qué vértice de la forma seleccionada es el primero. El primer vértice se indica con un vértice con un cuadrado amarillo alrededor. Y fusionar no une los vértices, simplemente los desplaza a la misma posición. Cicle o ciclo. Selecciona vértices circundantes sucesivos. Selecciona un vértice entre dos o más que compartan la misma posición en el espacio 3D y después presiona cicle hasta que se seleccione el vértice que quieres. Insert Trans. Añade vértices a dos splines que pertenecen al mismo objeto de spline en su intersección. Presiona Insert Trans y designa el punto de intersección entre las dos splines.
Tiene que estar dentro de la distancia unitaria definida en el contador umbral de interfaz. Los vértices se añaden a ambos splines. Para terminar, aprieta el clic derecho o sobre el botón Insert Trans. Empalme permite redondear las esquinas donde coinciden los segmentos, añadiendo nuevos vértices de control. Se puede arrastrar los vértices o colocar un valor en el lado derecho. Cantidad de empalme. Ajuste este contador a la derecha para aplicar el efecto de empalme a los vértices seleccionados. Chaflán permite biselar las esquinas de la forma mediante la función chaflán. Arrastro los vértices o la otra forma es numérica mediante el contador. Copiar, pegar. Haz clic sobre Copy y luego haz otro clic sobre las asas del vértice Bezier. Ve a Paste o Pegar y da clic sobre las asas de los vértices a modificar. Ocultar. Oculta vértices seleccionados y todos los segmentos conectados. Selecciona uno o más vértices y presiona Ocultar. Mostrar todo. Muestra todos los segmentos ocultos. Enlazar. Permite crear vértices enlazados. Presione Enlazar y arrastre desde cualquier vértice final hasta cualquier segmento de la selección actual, menos el que está conectado con el vértice. Desenlazar. Desconecta vértices enlazados de los segmentos a los que están asociados. Seleccione uno o más vértices enlazados y presione el botón Desenlazar. Eliminar. Elimina el vértice o los vértices seleccionados junto con un segmento asociado por cada vértice eliminado. Boolean. Tiene tres operaciones booleanas: unión, que combina dos splines solapadas en una sola; subtracción, que sustrae la porción solapada de la segunda spline de la primera y elimina el resto de la segunda spline; intersección, que deja solo las porciones solapadas de las dos splines, eliminando la parte no solapada de ambas. Reserve o reverso, que invierte la dirección del spline seleccionada. Outline hace una copia del spline y se desplaza con todos sus lados a la distancia especificada con el control giratorio o manualmente. Center o centro. Cuando está desactivado, las splines solo se desplazan en su contorno. Cuando está activada, el spline original y el contorno se alejan de una línea central invisible a la distancia especificada. Mirror o espejo, refleja la spline a lo largo, ancho o en diagonal. Haz clic en la dirección y luego haz clic en reflejar. Copy, al activar la copia en lugar de mover la spline. About Pivot, cuando está activado refleja un spline sobre un punto de pivote del objeto spline. Cuando está desactivado refleja la spline por su centro. Trim o cortar, limpia segmentos superpuestos y que los extremos se unen en un punto. Extend o extender, amplía segmentos abiertos para que se unan en un punto. Infinite Bond, para conectar un spline de la longitud extendida de otra línea que no la cruza. Delete o borrar, elimina la spline seleccionada. Close o cerrar, cierra la spline seleccionada uniendo los vértices finales con un nuevo segmento. Detach o disociar, asignamos el nombre al objeto que independizaremos. Reorient, la spline se mueve y gira a las mismas coordenadas de la spline seleccionada que se disocia. Copiar, esta opción da lugar para mover la spline a la medida que se desea. Explode o explotar, divide la spline convirtiéndola cada segmento en un spline o objeto independiente. Si escoges objeto, le das un nombre a los segmentos explotados o la spline explotada. Grupo de materiales. Se pueden aplicar materiales a formas que contienen varias splines asignando un material multiobjeto. Set ID, identificación que permite asignar un número de identificación al material o a segmentos seleccionados para usar con materiales de subobjetos múltiples o subobjetos. Selected ID, selecciona los segmentos del spline de la ID del material especificado. Damos clic sobre Extrude y sobre Multi-Subobject.
Colocamos 2 y damos nombres a los ID línea 1 y línea 2. Damos color a los dos materiales, V-Ray, y asignamos al objeto Spline. Damos clic sobre estas dos opciones para poder ver los materiales. Select Backname. Muestra los nombres de los subobjetos o submateriales. Si selecciona un material de la lista, se seleccionan los segmentos o spline que tienen ese material. Clear Selection. Si está activada, al seleccionar un ID o nombre del material, se anula otro segmento seleccionado antes. Si está desactivada, las selecciones se van acumulando.